Científicos que cuestionan los paradigmas dominantes, algunas implicaciones para la enseñanza de las ciencias. Juan Miguel Campanario, ensayo. Introducción. Una de las prácticas de laboratorio más comunes en las asignaturas de física general de los primeros cursos de carreras científicas en la universidad consiste en medir la aceleración de la gravedad mediante el péndulo. Nuestros alumnos se sorprenderían al saber que el mismo péndulo que ellos utilizan para determinar el valor de G está siendo empleado en la Universidad de Princeton para estudiar el posible efecto de la mente sobre la materia. Uno de los experimentos más típicos consiste en poner a oscilar un péndulo y registrar las pequeñas desviaciones que se producen cuando un operador intenta influir mentalmente en el movimiento del mismo. Según los resultados publicados en diversos artículos, existen ciertas alteraciones del comportamiento normal de un péndulo que pueden registrarse cuando se realiza un número grande de pruebas. La Universidad de Princeton no es precisamente un centro del que le falte prestigio académico, por lo que parece razonable acercarse a esta línea de investigación con una cautela libre de prejuicios. Seguramente muchos lectores recordarán el caso de la llamada fusión fría. Fleischmann y Pons, dos investigadores muy prestigiosos, sostenían que era posible conseguir la fusión nuclear con dispositivos sencillos. Este tema aparentemente estaba cerrado y se considera generalmente que se trata de un error científico. Sin embargo, esta línea de investigación constituye todavía hoy un área en pleno desarrollo y a pesar de que, según los expertos, no se han detectado ni los neutrones ni la radiación que debería producirse en la reacción nuclear que supuestamente tiene lugar en las células que utilizan los que estudian este fenómeno. Lejos de arredrarse por este problema, los que trabajan en este terreno intercambian opiniones y publican artículos en revistas como Journal of Infinite Energy o Fusion Technology. Empresas como Toyota y diversas fundaciones privadas financian esta investigación. Decenas de científicos de todo el mundo se reúnen en las conferencias sobre fusión fría que se celebran regularmente. Por ejemplo, las 8 International Conference en Cold Fusion se celebró entre el 21 y 26 de mayo de 2000 en Lerici, Italia. Entre los asistentes podemos identificar a catedráticos de universidades como Osaka, Milán, Purdue, algún investigador del MIT y miembros de la Comisión Francesa de Energía Atómica. Cambiemos el tema. No es raro encontrar en periódicos y revistas artículos divulgativos sobre la edad del universo o el Big Bang.
Tal vez sea esta una de las teorías científicas que más difusión ha alcanzado entre el público en general. Uno de los apoyos experimentales al Big Bang es el llamado redshift o desplazamiento al rojo de los espectros de objetos, galaxias, estrellas que se alejan de nosotros. Este desplazamiento al rojo se atribuye al efecto Doppler y se asocia con la expansión del universo. Pues bien, hace años que Halton Harper, un conocido y prestigioso astrónomo alemán, mantiene una teoría según la cual el corrimiento al rojo de las emisiones que nos llegan de los objetos cósmicos tienen una componente intrínseca que está cuantizada, es decir, solo toma determinados valores. Esta teoría parece plantear ciertos conflictos al punto de vista dominante, ya que en principio no debería haber ninguna razón para que el corrimiento al rojo adopte solo determinados valores. Otro loco, en un artículo publicado en la revista Science, se comentó y lamentó la recepción extraordinariamente negativa de sus teorías por parte de la astronomía oficial. En el área de las ciencias biosanitarias, hace años que un científico conocido por sus aportaciones a la bioquímica, Peter Duesberg, mantiene una cruzada contra viento y marea para tratar de convencer a la comunidad investigadora de que el SIDA no está causado por un virus, sino por otros factores, como el del uso de drogas o determinadas sustancias químicas. Si profundizamos un poco más en este terreno, descubriremos fácilmente que existen revistas completamente dedicadas a la publicación de artículos que cuestionan las bases mismas de disciplinas como la física. Entre estas revistas destacan Galilean Electrodynamics y Journal of Scientific Exploration. Basta leer las afiliaciones institucionales de los autores que publican en ellas para descubrir que muchos trabajan en departamentos de física de universidades prestigiosas. Otro ejemplo, en medicina se publica la revista Medical Hypothesis, en la que aparecen continuamente teorías y propuestas que van en contra de los paradigmas dominantes en esta disciplina. El cuadro que se desprende de todo lo anterior es revelador. No es difícil encontrar científicos muy cualificados que cuestionan los paradigmas dominantes en disciplinas como la física o la medicina, en un momento en el que no parece que se hable desde las instancias oficiales de crisis como fracaso de tales paradigmas dominantes. La versión de Kuhn del cambio científico parece que hace aguas cuando nos enfrentamos a esta realidad. La relevancia para la enseñanza de las ciencias del estudio de las disidencias anteriores está clara. Como es sabido, una de las metas generales de la educación científica es que los alumnos desarrollen ideas adecuadas sobre la ciencia y los procesos de construcción del conocimiento. Se trata de concebir la ciencia como una actividad racional, siempre tentativa y por tanto siempre sujeta a posibles revisiones.
y reformulaciones. Muchos profesores insisten correctamente ante sus pupilos acerca del carácter provisional de las teorías científicas, aunque a juzgar por los estudios que analizan las ideas inadecuadas sobre la ciencia que mantienen los alumnos, el éxito es limitado. Otros trabajos de investigación han permitido detectar concepciones epistemológicas inadecuadas en los alumnos de ciencias de la enseñanza secundaria, universidad e incluso en profesores en formación y en activo. Estas concepciones epistemológicas se refieren a las ideas sobre cómo se estructura y desarrolla a ciencia y cómo se justifica el conocimiento científico. Como hemos explicado en otros trabajos, el recurso de la filosofía de la ciencia para conseguir que los alumnos desarrollen ideas adecuadas sobre la ciencia y el conocimiento científico puede ser problemático habida cuenta de que no existe un punto de vista unánime en filosofía de la ciencia que nos ayude a identificar la concepción adecuada que queremos que los alumnos desarrollen. Al contrario, algunos puntos de vista en filosofía de la ciencia se contradicen abiertamente con otros. Las teorías dominantes en filosofía de la ciencia se suelen concebir e ilustrar fundamentalmente a partir de episodios relevantes en la historia de la ciencia, como son el advenimiento de la nueva física, la relatividad o la mecánica cuántica. Estos episodios, aunque son trascendentales, tienen poca relación con la realidad del trabajo cotidiano de la mayor parte de los investigadores, preocupados también por alcanzar objetivos más modestos, tales como conseguir una subvención para realizar un proyecto, publicar tales como artículos en revistas influyentes y obtener reconocimiento por parte de sus colegas. El dominio de la física en la filosofía de las ciencias es abrumador, de tal manera que los puntos de vista actuales en dicha disciplina están muy mediatizados por las características, enfoques, formas de concebir la ciencia y pautas de razonamiento en física, disciplina que se toma por modelo y referencia. Cuando damos el salto desde los libros de filosofía de la ciencia al trabajo cotidiano de los científicos y examinamos los factores que determinan su quehacer, descubrimos fácilmente que algunos puntos de vista ampliamente aceptados en filosofía de la ciencia ignoran o contradicen las motivaciones y la realidad del trabajo diario de los investigadores. En particular, los procesos de comunicación, revisión y publicación de artículos en revistas especializadas desempeñan un papel crucial en la construcción del conocimiento. En factores como la necesidad de convencer a otros colegas de las bondades del propio trabajo, rara vez reciben la atención que merecen en los análisis que se realizan desde la filosofía de la ciencia. Sin embargo, los científicos pueden dedicar una cantidad de esfuerzo considerable a aumentar la credibilidad de una frase, un párrafo o de un artículo. Como alternativa a la situación anterior, hemos propuesto el estudio de los procesos de la ciencia normal como un medio para conseguir desarrollar ideas más adecuadas sobre la ciencia y el conocimiento científico. Especialmente interesante es el análisis didáctico del principal vehículo de comunicación académica, el artículo científico. Basta leer un artículo de investigación
como los que se publican habitualmente en las revistas de física o química, para detectar, por ejemplo, los esfuerzos que realizan los autores para convencer a los lectores de determinadas interpretaciones de sus datos y resultados. Otra cosa fácil de descubrir en un artículo de investigación es la influencia y el peso notable que tienen las teorías dominantes en el diseño y realización de los estudios experimentales. Sin dudas, sin dichas teorías, el trabajo que se da a conocer en un artículo tendría escaso sentido. Pues bien, uno de los procesos y realidades menos conocidos de la ciencia normal, especialmente en física, consiste precisamente en la presencia molesta pero ineludible de disidentes que cuestionan las teorías ampliamente aceptadas por el resto de la comunidad oficial. El objetivo de este trabajo es presentar y abordar la realidad de los científicos disidentes como un medio de desarrollar una visión más adecuada sobre la ciencia y la construcción del conocimiento científico que suele ser común en alumnos y profesores. Creemos que el estudio de los investigadores disidentes y de las controversias que se generan sobre sus teorías da lugar a un conocimiento que puede ser útil para cuestionar ideas inadecuadas sobre la ciencia y a la vez que puede ser uno de los recursos que puede utilizar el profesor para ayudar a sus alumnos a entender la dinámica de la ciencia. El desarrollo del tema que presentamos se deriva de nuestro trabajo previo sobre dinámica de la ciencia, en particular sobre la resistencia al descubrimiento por parte de los propios científicos. El lector interesado puede consultar las referencias siguientes. Disponibles en la dirección www.wash.es, otros web. Creemos que el estudio de la disidencia en física, la personalidad de los protagonistas, las estrategias que utilizan y la respuesta de la comunidad investigadora oficial nos puede permitir descubrir características nuevas sobre los procesos de construcción y desarrollo de la ciencia y del conocimiento científico que contrastan fuertemente con las ideas de sentido común ampliamente extendidas, incluso entre los propios investigadores, los especialistas en didáctica de las ciencias y los profesores. Como podemos comprobar, la represión académica y aislamiento son respuestas típicas que reciben aquellos que se atreven a cuestionar teorías dominantes. El resto del artículo se organiza como sigue. En primer lugar, se revisan los elementos que componen las estructuras de poder en la ciencia y se discute la necesidad de convencer a otros investigadores, especialmente a aquellos que tienen el poder de vetar la publicación de artículos en las revistas académicas. A continuación se aborda el tema de la disidencia científica, prestando especial atención a la cualificación profesional de aquellos que cuestionan los paradigmas dominantes. Se analizan también las respuestas de la comunidad académica oficial a los disidentes y a algunas estrategias utilizadas por estos para conseguir atención. Hacemos aquí una pausa y continuaremos más adelante con este ensayo sobre el ejercicio del poder
en la ciencia, estructuras de poder en la ciencia.